de septiembre de 2022 les damos la bienvenida a la edición central de JN Noticias. Es un especial al conmemorarse hoy día el Día Internacional de la Democracia, y por eso hoy dedicamos este espacio a celebrar la democracia entendida como un sistema de respeto, igualdad y de valores humanos que todos debemos impulsar y defender. Veamos ahora lo que les tenemos preparado para el programa de hoy. El Perú y el mundo celebra hoy el Día de la Democracia. Desde Cusco, Jurado Nacional de Elecciones impulsa campaña Elige una cultura de paz en favor de la democracia. Y conozca la labor del Museo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones realizó la actividad Semillas de Paz, Árboles de la Democracia en Cusco, con la finalidad de promover una cultura de paz en el marco del Día Internacional de la Democracia y a tan solo semanas de la jornada electoral. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, desarrolló una serie de actividades en la ciudad del Cusco para promover la campaña Elige una cultura de paz, que tiene como fin la prevención de conflictos electorales. Cabe destacar que la labor del JNE para evitar los conflictos en el marco del proceso comicial llega esta vez a la ciudad del Cusco. Evento contó con la presencia del Pleno del JNE, presidido por el magíster Jorge Luis Salas Arenas, de manera virtual, y además representantes de la Universidad Andina del Cusco. En el mismo se realizó la firma del convenio interinstitucional entre el JNE y la Casa de Estudios Cusqueña. Asimismo, se realizó la actividad Semillas de Paz, Árboles por la Democracia. Es necesario recordar que el JNE está convencido de la importancia de sembrar y promover una cultura de paz en la sociedad peruana y así llevar adelante un proceso de elecciones regionales y municipales sin violencia. Ahora nos vamos hasta Cusco con Jairon Córdoba, quien estuvo presente en dicho evento. Adelante. Día Internacional de la Democracia, y nos encontramos justamente con el doctor Jaime Gómez, quien es secretario general encargado del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, la primera pregunta que quisiera plantearle es: sembrar semillas de paz, ¿cuál es el vínculo que tiene con la democracia, con el Día Internacional de la Democracia? Estamos en Cusco. Sí, es un honor estar en esta ciudad, cuna de nuestra civilización. Y también coincide con un día tan importante que es el Día de la Democracia, ¿no?, internacional. Esta actividad que hoy nos ha convocado en esta casa de estudios, que es la Universidad Andina del Cusco y el Jurado Nacional de Elecciones, hemos hecho un alto en nuestras actividades normales para hacer llegar un mensaje a los ciudadanos del Cusco, del Perú y del mundo, en el sentido de que sembrar semillas de paz es fortalecer nuestra democracia. Fortalecer nuestra democracia nos va a permitir resolver los problemas que son propios de nuestro país a través de un medio tan importante que es la consecución, el bienestar común que se señala en nuestra Constitución al decir que las organizaciones políticas, la ciudadanía en general, tienen como objetivo buscar el bienestar común de las personas. Y ese es el fundamento de esta actividad tan importante, como reitero, sembrar semillas de paz y a la vez es sembrar democracia. Ahora, en este sentido es importante lo que señala usted, porque es fortalecer la democracia. Estamos ya previos a las elecciones regionales y municipales, previos al 2 de octubre. Y es importante para fortalecer la democracia también votar adecuadamente, tener un voto reflexivo, un voto informado. En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones hace una serie de esfuerzos, y entre esos esfuerzos que realiza está la página de voto informado, que tiene mucha información respecto a estas elecciones. Sí. Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado a la sociedad civil el chat Voto Informado.
Esta herramienta informática permite al ciudadano estar informado en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para emitir un voto consciente e informado. ¿Qué quiere decir? Que va a tener la información de quiénes son los candidatos, cuál es el programa de gobierno y conocer también sobre sus antecedentes, ¿no? De tal manera que el ciudadano emita un voto consciente por el bien del distrito, de la provincia, del departamento, de la región donde vive. Y eso va a contribuir a que se consolide la democracia, el recambio de las autoridades. Y también es necesario decirles de que también la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones ha estado desarrollando programas educativos sobre el proceso electoral en las comunidades alejadas a las grandes capitales, a las grandes urbes de nuestro país. Entonces, hay un trabajo y un esfuerzo conjunto que va a tener como resultado que estas elecciones que deben desarrollarse el día 2 de octubre alcancen una votación consciente y efectiva de consolidar la democracia en nuestro país. Claro que sí, han sido las declaraciones del señor Jaime Gómez, secretario general encargado del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctor. Volvemos a estudios. A ti también, muchas gracias. IDEA Internacional realizó un informe sobre el estado de la democracia en los países de América Latina. En el siguiente informe, con respecto a ello, veamos cuál es el desempeño de los países hasta el 2021. En el marco de las celebraciones por el Día de la Democracia, conoceremos cómo es que se presenta la democracia a nivel regional en los distintos países latinoamericanos, ya que en un lapso de aproximadamente 20 años, todos los países de la región, excepto Cuba, alcanzaron el estatus de democracia, un avance considerado para una región que sufrió crueles y largas dictaduras. En ese sentido, la mayoría de las democracias de la región están estancadas en un nivel de desempeño medio. Ellas son 13 democracias: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, y otras 4, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Paraguay, tienen un bajo desempeño. Además, la democracia peruana atraviesa actualmente una crisis de representación política. Cabe destacar que Uruguay es la única democracia de la región que exhibe un desempeño alto. Sin embargo, Cuba es el único país de la región que hasta la fecha no ha realizado una transición hacia la democracia y sigue siendo un régimen autoritario. La mayoría de las democracias de la región demostraron una gran fortaleza frente a los efectos de la pandemia. En esa misma línea, prácticamente todos los procesos electorales programados se celebraron en las fechas previstas, y los que tuvieron que reprogramar una fecha fueron aplazados legalmente, garantizando así la integridad de dichos procesos. Es necesario precisar que los ataques a organismos electorales se han tornado más frecuentes en los regímenes democráticos de la región. Algunos de ellos se presentaron en Brasil, El Salvador, México y Perú, y generalmente se trata de prácticas que amenazan la integridad de los procesos electorales, que debilitan el Estado de Derecho y alimentan la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas y de control. Desde el 2017, IDEA Internacional lleva adelante esta iniciativa de analizar el estado de la democracia a nivel mundial y regional. Esto debido a que todas las democracias requieren de una constante vigilancia y apoyo técnico con el fin de protegerlas. Y volvemos hasta el Cusco con Jairo Córdoba. Adelante. Y nos encontramos ya con Aldo Guamán, representante de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Tenemos ya en nuestras manos las semillas de paz, árboles por la democracia.
en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Aldo, ¿por qué es importante estas semillas de paz? Estamos ya en un momento en donde las autoridades que han venido acá a la Universidad Andina del Cusco están sembrando árboles. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque, bueno, esta es una actividad que forma parte de la campaña Elige una cultura de paz en el marco de esas elecciones regionales y municipales. Y es importante porque tiene como objetivo difundir en la ciudadanía, en las organizaciones políticas, en las organizaciones sociales en general, el mensaje de rechazo a hechos de violencia que podrían impactar en el normal desarrollo de las elecciones, ¿no? Es importante este acto simbólico de sembrar paz para cosechar democracia. En este contexto también es importante señalarle a la ciudadanía que no solamente en Cusco se ha realizado esta actividad, ¿no?, de cara a las elecciones regionales y municipales, también se ha realizado en otros departamentos de nuestro país. Así es, ¿no? Esta actividad se ha desarrollado en Arequipa, luego se ha desarrollado en Cajamarca, se ha desarrollado ahora en Cusco, pero forma parte de una campaña permanente del Jurado Nacional de Elecciones para difundir este mensaje de Elige una cultura de paz, ¿no?, de la campaña, que va a permanecer, ¿no?, va a seguir en siguientes momentos. Ahora, también es importante señalar que en este contexto no solamente se ha hecho de manera física, ¿no?, los talleres, porque también forma parte de estas actividades los talleres descentralizados, ¿no?, en el contexto de las elecciones regionales y municipales, también se han realizado en otros departamentos de manera virtual. Así es, ¿no? La campaña Elige una cultura de paz, además de esa actividad de Semillas de Paz, Árboles por la Democracia, tiene una actividad que se llama los talleres formando agentes de paz. Esos talleres formando agentes de paz se han realizado ya en varios departamentos. Empezamos con Ancash, luego hemos seguido con Huánuco, Amazonas, La Libertad, ¿no?, y también en Arequipa, Cajamarca y Cusco, ¿no? Este taller tiene como objetivo formar agentes de paz en el marco de las elecciones regionales y municipales que contribuyan a difundir este mensaje de la campaña Elige una cultura de paz y lograr unas elecciones sin violencia. Claro, vemos en estos momentos que están realizando el sembrado de los árboles, ¿no? En este contexto de las elecciones regionales y municipales. Estamos en la Universidad Andina del Cusco. Vemos que son diferentes personas, entiendo que son autoridades los que han llegado justamente para participar de este evento que se enmarca, por supuesto, en el Día de la Democracia. Así es importante lo que señalas porque el día de hoy, 15 de septiembre, también celebramos el Día Internacional de la Democracia. Y qué mejor mensaje, ¿no?, que el que estamos realizando en estos momentos del sembrado de árboles, que es una actividad compartida no solo con el Jurado Nacional de Elecciones, sino estamos acá en la Universidad Andina del Cusco con la presencia de distintas autoridades a nivel del departamento de Cusco que se están comprometiendo justamente a difundir este mensaje de la campaña Elige una cultura de paz a través de este sembrado de árboles. Ahora, también es importante para que la gente lo sepa, ¿no?, qué clase de árboles están sembrando, ¿no?, porque también es importante tener en cuenta el clima. Claro, ¿no? Esto varía de región a región. Por ejemplo, en los departamentos de Arequipa, ¿no?, fueron árboles frutales, ¿no?, como naranjo, palto, ¿no? En el caso de Cajamarca, por ejemplo, fueron árboles de capulí, ¿no? Y en ese caso el de Cusco se están sembrando árboles de queñuales, por ejemplo, ¿no? Dependiendo igual de la altura, ¿no?, en la que nos encontramos. Bien, esta es la información que tenemos para JNE Noticias en el marco, por supuesto, de las elecciones regionales y municipales 2022. Han sido las declaraciones de Aldo Guamán, representante de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Volvemos a estudios. Bien, gracias, Jairo. El Museo Electoral y de la Democracia realiza interesantes exposiciones para conocer cómo el Perú desarrolla elecciones a través de la democracia, permitiéndonos conocer un poco más de nuestra historia. Indudablemente que pese a que la historia de la democracia en el Perú comienza a fines del mundo virreinal, es en el Perú independiente, en 1821, que se hace la convocatoria después de la proclamación de la independencia nacional
el 28 de julio de 1821, es que el general San Martín, acorde con ese respeto de la voluntad popular, convoca a elecciones el 27 de diciembre de 1821 para elegir a los integrantes del Congreso Constituyente, que iba a decidir por la forma de gobierno del Perú y le iba a dar la primera constitución a esta nación independiente. En esta vitrina se destaca de manera principal la figura del presidente Guillermo Billinghurst Angulo, este personaje que está en la escena nacional desde la época de la guerra con Chile, luego como plenipotenciario para solucionar los problemas limítrofes que estaban pendientes con Chile. Y aquí se le vincula con esas medidas que toma y de manera populista para beneficiar a las mayorías en el país. De esa manera, don Guillermo Billinghurst se convierte en uno de los personajes más recordados de las primeras décadas del siglo XX como presidente de la República, que ha dejado una huella muy profunda dentro de la historia de la democracia. En 1908, el gobierno convocó a elecciones presidenciales y para el Congreso de la República. Y para esto, como las elecciones eran al aire libre, no había garantía de la voluntad popular, se mandó a fabricar mesas para instalarse en Lima, en Ica y en Huacho. Y aquí tenemos estas mesas originales con la silla, el voto, el ánfora y todo lo que se utilizó en el acto electoral, así como está representado en la fotografía adjunta, y el Jurado Nacional de Elecciones ha recuperado estos bienes culturales que son parte de la historia de la democracia, tal como se experimentó en el Perú en 1908, año en que ganó para presidente de la República don Augusto Bernardino Leguía Salcedo. Cada 15 de septiembre desde el año 2008 se celebra el Día Internacional de la Democracia, no como un día cualquiera, sino como un día especial para fortalecer y recordar que la educación cívica ciudadana debe considerar esos valores de libertad, igualdad, respeto, tolerancia e inclusión que eviten los conflictos entre los grupos sociales en cada país y en el mundo entero. Y por eso es que hoy estamos reflexionando desde el Museo del Jurado Nacional de Elecciones, presentando unos hitos de la historia de la democracia queremos recordar a los ciudadanos y ciudadanas, tanto como a los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que el Museo del Jurado Nacional de Elecciones está atendiendo de manera virtual. Aquí hay salas que se han implementado y puede hacerse esta visita, este recorrido virtual. Tenemos el QR que facilita el acceso a estas salas que permiten hacer ese viaje imaginario por la historia de la democracia en el Perú, desde fines del virreinato hasta lo que va del siglo XXI. De una entrevista, hoy conversamos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, precisamente en este día importante, el Día de la Democracia. Presidente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la entrevista. Presidente, vamos a hacer una reflexión sobre nuestra democracia y sobre la democracia en general, porque como ciudadanos es que nosotros tenemos que valorarla. En un primer momento, si hablamos históricamente,
la democracia ha sido un proceso lleno de vicisitudes desde el año o desde el siglo XIX hasta la actualidad. En ese sentido, ¿cuál ha sido el rol del Jurado Nacional de Elecciones como institución? Bueno, el día 15 de septiembre se conmemora desde hace 25 años. Así que el festejo y la conmemoración de lo que la democracia connota tiene un lustro. El concepto desde luego es más antiguo, pero todavía no está del todo asentado, sobre todo en democracias como las latinoamericanas, que la hemos importado. El concepto de democracia lo hemos importado de Europa. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el Perú, un imperio incásico que era teocrático, y luego se produjo el cambio, o el recambio, digamos, político violento, con la presencia de la invasión europea, española, y la posterior colonización, que no implantó un sistema democrático, sino más bien un sistema monárquico. Y cuando en 1821 y finalmente en 1824 se corona la independencia política, todavía se discutía si lo que correspondía para el Perú era un gobierno representativo democrático o era un gobierno más bien monárquico, parlamentarista, ¿no? De modo que nuestras costumbres, nuestros acercamientos a la democracia son todavía, están, mejor dicho, en camino de afianzarse, ¿no? En 1931 el Jurado Nacional de Elecciones se establece, y con él la posibilidad del recambio periódico de las autoridades electas para poder sustituir a quienes por mandato de la ley ya tienen que dejar esas responsabilidades a nuevos representantes. Es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones desde su inicio, al igual que los organismos electorales del mundo entero, no da legitimidad de desempeño a ninguna persona que resultara elegida. Lo que hace es dar legitimidad de origen, una certificación de que fue bien elegido, transparentemente elegido. El resto ya tiene que ver con el desarrollo de cada autoridad que ha sido objeto del beneficio del voto ciudadano para consolidar su propio prestigio democrático y cumplir sus promesas y sus planes programáticos precisamente en el desempeño de su función. Presidente, se menciona que la democracia es un proceso en esa línea como instituciones, incluso como ciudadanos. ¿Qué es lo que podemos hacer para fortalecer esta democracia que es tan valiosa además? En realidad la democracia es una forma de vida, es no solamente una forma política, sino es mucho más, ¿no? Los principios que la sostienen, la tolerancia, el respeto, el hecho de dejar que aquella mayoría que libremente expresa su voluntad determine cuál es el destino de todos, son conceptos complicados para quienes, sobre todo, con bajos niveles de tolerancia y altos niveles de individualidad, de segmentación y algunas posturas radicales de racismo, pueden no tolerar precisamente la égida de la postura de la mayoría. El mundo ha vivido graves problemas en relación a la democracia, ¿no? La conquista de la democracia ha costado muchísimo, ¿no? Recordemos el apartheid de Sudáfrica, en donde una minoría quería y dominó durante mucho tiempo a la mayoría de oriundos africanos, a quienes tenía como esclavos, ¿no? En la práctica. Recordemos también el logro del voto para la gente primero a la gente negra, la gente norteamericana en Norteamérica, el voto a la mujer en relación
a este sector también menospreciado por la colectividad, y el tratamiento poco razonable que tienen todavía algunas minorías en el mundo. Finalmente no podemos pasar la hoja de esta materia sin hablar de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en que millones de judíos y personas que no eran arios terminaron muriendo en Auschwitz y otros lugares de reclusión, precisamente porque no se toleraba su presencia, porque se supone que no pertenecían a un determinado sector, no eran parte de ese sector y por el contrario, más bien debían desaparecer. La intolerancia se asentó en el mundo y lamentablemente la intolerancia todavía en distintos niveles y de distintas formas continúa. Lo primero que hay que hacer es transmitirle a los jóvenes y a los niños el valor que tiene la diferencia y la importancia que tiene la tolerancia de las ideas, de los colores de piel, de los colores de cabello, de los colores de ojos, la diferencia que nos hace más ricos como humanidad, ¿no? Se dice que eran 9 las razas humanas hace 300.000 años, ¿no? Y que desde entonces hemos evolucionado tanto que hoy solo quedamos los Homo sapiens, ¿no? Así que creo que para la supervivencia de la humanidad es indispensable la tolerancia, es indispensable el orden, es indispensable la paz, es indispensable la vida en común y, por supuesto, el ponerse de acuerdo en las cosas que son comunes, los problemas que son comunes para poderlos abordar y resolver. Y eso se aprende en el hogar, se aprende en la escuela, se aprende en los centros de masas, en la vida cotidiana, se practica en el trabajo, se practica en la labor, y así se educa uno en democracia todos los días. Efectivamente, presidente. Hace 22 años en el Perú estamos celebrando elecciones democráticas interrumpidas y este podría ser un logro para nuestro país, ¿no? Sin embargo, vivimos en una constante crisis política y lamentablemente en los últimos procesos electorales, y no solamente en Perú, sino también en otros países, se ha venido menoscabando la labor de las instituciones electorales a través de ataques. En ese sentido, ¿cuál es la respuesta que se debe tener ante esta situación? Sí, es lamentable pues que las circunstancias se tornen de esa naturaleza, ¿no?, de ese modo. El ataque tiene el destino de doblegar, ¿no?, por el temor, por la presión al atacado para que haga lo que el atacante desea. Se ataca al opositor para que abandone su postura de oposición y se someta. Y se ataca a la autoridad electoral para que excluya al contrario, al opositor, y prefiera al atacante. Esas no son prácticas razonables, esas no son prácticas dignas de la democracia, ¿no? No se puede, en nombre de la democracia, odiar. No se puede, en nombre de la democracia, partir, dividir. Recordaba hace unos días en el Parlamento Nacional, ayer precisamente en el Parlamento Nacional, que desde 1826, y no es que yo haya estado en ese tiempo, ¿no?, sino que he visto las monedas desde 1826 que tenían un sello, que es un lema que nosotros hemos perdido con el tiempo. En las últimas monedas en el Perú no he visto un lema así. El lema, así como en cierta moneda de otro país dice por la razón o por la fuerza, en nuestro caso, el lema decía desde 1826, libre y feliz por la unión. ¿Qué tal mensaje tan fuerte y tan poderoso sobre la necesidad de mantenerse juntos bajo los ideales de la libertad, ¿no? Se ha desaparecido el lema, ¿no?, y parece que con el lema hubiera desaparecido también esta necesidad de respirar democracia, de consumir democracia, de exudar democracia, de participar democracia, de educar en democracia. Nosotros necesitamos refortalecernos en esta materia para poder legarle al futuro
un mundo mejor. Es una tarea de todos en todo caso. De todos. Presidente, por favor, para finalizar con la entrevista, estamos a puertas ya de celebrar un nuevo proceso electoral en unos días, las elecciones subnacionales de nuestro país. ¿Cuál es el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones fue certificado, una forma de decirlo, fue auditado, también una forma de decirlo, porque fue observado y tenemos informes de los observadores internacionales de la Unión Europea, de la UNIORE, de la OEA y de los observadores que vinieron, así como de los observadores nacionales, de que se trataron de unos comicios transparentes, libres, razonables, de modo que podemos con esa autoridad señalar que ese nivel, ese estándar reconocido internacionalmente por los expertos, es el estándar de las elecciones que ahora estamos ejecutando. Se dijo entonces que había fraude, no se acreditó ni se acreditará porque tal cosa no existió, y podemos nosotros decir con la más absoluta tranquilidad que lo mismo va a ocurrir en este proceso electoral. Ciertamente hay personas que no pueden no estar contentas, y de hecho no lo están, porque han obtenido resultados adversos sobre sus inscripciones. Pero habría que averiguar por qué han resultado adversas esas inscripciones en relación a las otras muchas que sí han resultado positivas. Y es que algunos cumplen los requisitos y las obligaciones que la ley señala, y otros lamentablemente no. Es lamentable, es triste, el jurado y quien habla deplora que hayan personas que no hayan podido inscribirse y que hayan organizaciones políticas que igualmente han pasado por ese mismo trance, ¿no? Pero esas son las reglas de la democracia y nosotros hemos respetado y las vamos a seguir respetando. La ciudadanía, la colectividad tiene que tener la tranquilidad de que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, hemos hecho lo que tenemos que hacer y seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos un compromiso constitucional con el país. Todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de los jurados electorales especiales, tenemos ese compromiso. Y lo tenemos que cumplir y lo vamos a cumplir como corresponde. Bien, presidente, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Muchas gracias por la entrevista. Bien, hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Mucha atención a esta información porque solo hasta mañana, 16 de septiembre, tienen los candidatos para presentar el informe financiero de campaña por elecciones regionales y municipales. A continuación, los detalles. La Oficina Nacional de Procesos Electorales amplió la fecha para que candidatos presenten su primera entrega de información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones de este año. La fecha será hasta este viernes 16 de septiembre. La institución señaló que el plazo se ha extendido una semana de manera excepcional, solo con el propósito de facilitar el cumplimiento de una obligación que alcanza tanto a los candidatos como a los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales. Dicho documento puede ser presentado de manera virtual a través de la plataforma Claridad de la OMPE, así como de manera física en cualquiera de las oficinas ubicadas al interior del país, sea una oficina regional de coordinación, oficinas descentralizadas de procesos electorales y los puntos focales. Los obligados a entregar la información financiera de campaña son los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.
Para los candidatos a cargos municipales y regionales que no presenten dicha información financiera, las sanciones oscilan entre los 4.600 soles y 23.000 soles, mientras que para las organizaciones políticas sus multas van hasta los 46.000 soles. Indecopi capacitó a candidatos y candidatas para buscar eliminar barreras burocráticas en regiones y municipalidades. A continuación, los detalles. El Indecopi brindó una capacitación virtual a candidatos y grupos de trabajo que participan en estas elecciones regionales y municipales 2022. Ello con el fin que se conozca cómo evitar que las barreras y trámites burocráticos perjudiquen a ciudadanos y empresarios en sus respectivas circunscripciones. Al respecto, Julián Palacín, presidente de Indecopi, resaltó los objetivos de esta capacitación. Nuestro objetivo es que los postulantes y sus equipos técnicos conozcan cómo prevenir y eliminar barreras burocráticas ilegales e irracionales en tanto afectan a los ciudadanos, emprendedores y empresarios en sus respectivas jurisdicciones. Buscamos llevar esta capacitación a los más de 89.000 candidatos de todas las organizaciones políticas en 25 regiones, 196 provincias y 1.890 distritos de todo el país, de acuerdo con el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. En la videoconferencia se explicó también que es una barrera burocrática, como los requisitos impuestos por el Estado o entes privados, y lo que no constituyen obstáculos, como los contratos, las normas, sanciones, entre otros. Por último, en la charla se enfatizó en las formas de prevenir estas barreras al interior de los gobiernos regionales y municipales, a través de coordinaciones y capacitaciones. Cabe precisar que estas charlas se dieron los 13 y 14 de septiembre a los más de 89.000 candidatos que participan en los comicios del próximo 2 de octubre. El jefe de la OMPE llegó a Trujillo para sostener reuniones de trabajo y supervisar actividades con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. En el mismo, el jefe de la OMPE, en conferencia de prensa, afirmó que el voto es fundamental e importante para tener ciudadanos empoderados, informados correctamente y, por supuesto, comprometidos con el proceso electoral, que conozcan bien las alternativas para elegir a sus autoridades. Asimismo, invocó a los miembros de mesa, quienes conducen el sufragio, a que acudan este domingo 18 o el domingo 25 a la jornada de capacitación para que tengan una labor más fluida. Finalmente, resaltó que mañana termina el proceso de rendición de cuentas y todos los candidatos y candidatas están obligados a presentar sus ingresos y gastos de campaña, ya que esto también empodera a los ciudadanos, porque ellos tienen que saber cuánto recibieron y en qué gastaron los candidatos y las candidatas. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial por el Día de la Democracia. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JN y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con el himno de nuestra querida institución. Jurado Nacional de Elecciones.